agradezco muchísimo la invitación de Magdalena, el Departamento de Historia. Tengo que decir que cuando acepté la invitación, en realidad, sobre esta mesa yo vengo trabajando últimamente sobre los 60, pero no particularmente era la vía de entrada ni el enfoque, digamos, para pensar este tema. El tema, digamos, específicamente, digamos, de las derechas, entré a profundizar a partir tenía pendiente, digamos, de un librito, que es este, que está acá, que es un libro que ha tenido muy poca edición, que se llama El comunismo en la enseñanza secundaria, de la señora Celia Reyes de Viana. El libro fue publicado en 1969 y lo que de alguna manera, digamos, inició, yo después le di un giro, por eso el título es el anticomunismo en la enseñanza secundaria, jugando con el título del libro, que en realidad efectivamente es un manifiesto anticomunista, pero es el manifiesto de una agrupación en realidad, ¿no? Es una agrupación y esto fue lo que a mí, digamos, investigando sobre esto, había trabajado sobre los 60, pero no había logrado constatar la presencia de esta agrupación, que es Educación Democrática, una agrupación que tuvo corta vida como agrupación. Por lo pronto, digamos, tengo constancia, digamos, que se presentó a las elecciones de 1964. Como ustedes saben, el Consejo de Enseñanza Secundaria, luego de la separación de la universidad, el estatuto preveía, digamos, la ley, perdón, preveía de que cada 4 años se hicieran elecciones para integrar 3 de los 6 miembros, ¿no? Quizá muchos de ustedes lo sepan, pero vale la pena mencionarlo. Esto funcionó hasta 1968. La última elección fue en 1968. No es casual, es sintomático, digamos, que haya sido ese año justamente la última elección. Posteriormente lo que se produce es la intervención, digamos, de la enseñanza. Y lo que uno podía ver es que cada 4 años se generaba un escenario electoral por el cual distintas agrupaciones se disputaban, digamos, estos 3 representantes al Consejo, lo cual era bastante significativo. Piensen que de 6 miembros del Consejo, 3 eran electos directos por los docentes, es decir, el 50%, ¿no? Lo que constaté es que este libro, en cierta medida, había sido, y esto fue el comienzo, digamos, en realidad, investigando, y en esto le agradezco a Pía, que está por allá, que en realidad estábamos investigando sobre los 60 en el archivo de Pibel Devoto. Queríamos ver en ese momento el grado de influencia que había tenido el discurso desarrollista en actores como Pibel Devoto, y lo que encontramos fue que en el archivo de Pibel, en realidad Celia Reyes de Viana le había enviado en 1963 un ejemplar inédito, digamos, o una copia mecanografiada de este texto. Por lo tanto, el texto, digamos, se remontaba a 1963 y, digamos, bastante tiempo atrás. Y ese texto, en realidad, fue el preámbulo para la presentación a Pibel Devoto de la agrupación Educación Democrática, de la cual Celia Reyes de Viana era una de las principales, digamos, animadoras, ¿no? Por no decir, digamos, el alma mentora. En realidad no puedo decir en sentido estricto que lo sea, pero de alguna manera hay algunos indicios que dan cuenta de que efectivamente ella tuvo un protagonismo muy importante, sobre todo porque es ella misma la que le manda a Pibel Devoto la carta. Primero le manda la carta con una primera versión mecanografiada, y después le envía, digamos, después de las elecciones que fueron el 17 de febrero de 1964, después le envía, digamos, los folletos de Agrupación Democrática, de Educación Democrática, le envía a Pibel Devoto y Pibel los había archivado. Por eso logramos acceder, porque en realidad por otras vías había sido muy difícil saber de la existencia de esta agrupación, que aparentemente fue corta, pero que intensa, ¿no? A partir de esto, ya uno lo que puede ver entonces es que para poder dar cuenta del escenario del 68 y de las elecciones del 68, porque pensaba que el texto había sido publicado en ocasión, digamos, de las elecciones de ese año,
pero al encontrarnos, digamos, de que en realidad había sido presentado en el 63, empecé, digamos, a revisar, a tirar de la piola para encontrar algunos indicios de cuándo había empezado de alguna manera la acción de esta agrupación y particularmente de Celia Reyes de Villán, que curiosamente, y esto era una cosa que preguntaba María Eugenia, es la hermana de Reina Reyes y de Hamlet Reyes, a su vez. Entonces, claro, que eso yo no lo sabía. O sea, es una familia de maestros varelianos, digamos 5 hermanos. La primera es Reina, la tercera es Celia y el segundo es Hamlet. Una cosa interesante como para investigar del Uruguay, digamos. Los 3 en el Ateneo, efectivamente. Reina Reyes en el 60, justamente es cuando se produce la ruptura y ella marca, digamos, ¿no? Ustedes habían dado cuenta de eso. Creo que habían llegado a 3 y 2. Bueno, no le interrumpamos. ¿Cómo? Perdón. Creo que habían llegado a 3 para acá y 2 para allá. Ah, sí, esa era la división. Lo último que supe ya está más mal. Bien. Ok, bueno. Esto fue para mí un descubrimiento reciente, en general no había referencias, porque incluso pasa de que cuando uno ve las biografías de Reina Reyes, en general prácticamente no hay referencias a la familia, ¿no? Y se van replicando, y eso es un punto interesante. Bueno, para no extenderme sobre este punto, en realidad, a mí lo que empiezo a rastrear de alguna manera las discusiones, me pareció que tenía que remitirme a las... para entender lo que estaba pasando en el escenario de las elecciones del 64 y la presencia de esta agrupación, me fui un poco hacia los 60 y a la elección de los 60 y tratar de reconstruir un poco el clima de discusión que se generó, sobre todo a partir de la quinta asamblea, digamos, de profesores de artículo 40 de enseñanza secundaria. Porque lo que quería, digamos, era rastrear un poco el clima, ¿no? Digamos, de que se estaba viendo en ese momento. La asamblea fue en julio, la quinta asamblea cerró, digamos, el tiempo de intervención de la asamblea de profesores, fue, digamos, aproximadamente en la segunda mitad de julio de 1961, y ya uno en ese momento puede constatar, digamos, en los discursos tanto del presidente del Consejo Secundaria como el presidente de la asamblea. El presidente secundario en ese momento era Alberto Rodríguez, no era alguien que se caracterizara por ser alguien de izquierda. Sin embargo, digamos, anuncia y plantea, ¿no?, de que habría, y lo digo explícitamente, habría como ya en ese momento una cierta preocupación a propósito de no solo lo que había sido el último año, en el cual él dice que no los olvidará por los disturbios a los que les tuvimos que hacer frente, justamente en la campaña a favor del presupuesto, sino también por otra razón. Él decía de que la asamblea de profesores, que digamos, la asamblea de profesores es lo que sería la prehistoria de la ATD, ¿no? La asamblea artículo 40, pero que estaban previstos en el estatuto de 1949 del profesorado. Lo que decía en el contexto del cierre de la quinta asamblea, que había sido en julio del 61, como les decía, decía algo así como 2 riesgos corre la asamblea. La primera es diluirse discutiendo cosas que en realidad son muy genéricas, y la segunda, que venía la asamblea siendo desde hace tiempo amenazada desde fuera con la pretensión de imponernos esquemas mentales que acuñan los agitadores de la paz pública, ¿no? No me voy a remitir más. A ver, lo que uno puede ver, tanto, digamos, declaraciones del presidente de secundaria como en ese momento, el presidente de las asambleas artículo 40, como otros actores, es que había un clima, digamos, de mucha preocupación, de una ofensiva, digamos, instalada sobre la enseñanza secundaria, y particularmente sobre la asamblea de profesores. En relación a este punto, yo lo que quisiera decir, porque el tiempo después podemos profundizar, es que lo que yo empiezo a constatar cuando voy es que estas agrupaciones de profesores, tratando de recuperar, digamos, el sentido, digamos, de la existencia de educación democrática, uno lo que constata es que era bastante frecuente de que algunos movimientos sociales y algunos movimientos educativos, para tener incidencia
dentro del Consejo de Educación Secundaria se presentaban a las elecciones. Tal es el caso, por ejemplo, de la APEL, ¿no? De la Asociación de Defensa de la Educación Laica, que había presentado ya en la década del 60 una agrupación que se llamaba por la Educación Integral del Adolescente. ¿Qué es lo que uno empieza a ver y qué es a lo que me quiero referir ahora hacia el final? ¿Por qué de alguna manera, y esta es una pregunta que en varios artículos aparecen vinculados al tema de estas agrupaciones de derecha, ¿por qué, digamos, si la mayoría de las agrupaciones dejaron de existir a comienzos de los 60, esta logró tanta presencia a lo largo del tiempo? Y uno podría plantear, digamos, de que el caso de agrupación, digamos, de esta agrupación Educación Democrática, quizá uno de los factores que explique, ¿no? Uno de los factores que explique la existencia, digamos, en el tiempo, tiene que ver con esta enorme dificultad que existía, cosa que no pasaba en primaria, de incidir políticamente en los destinos de la enseñanza secundaria. En primaria, claramente, por ejemplo, cuando gana, digamos, cuando gana la selección del Partido Nacional, en el 61 asume como presidente del Consejo de Enseñanza Primaria Felipe Ferreiro, tipo con clara connotación herrerista, y desarticula en muy poco tiempo todo lo que había permitido el Consejo anterior, por ejemplo, todo el movimiento de las misiones sociopedagógicas, el Instituto Normal Rural, todo el desarrollo que había logrado, digamos, la educación rural bajo el amparo del vallismo durante, digamos, las 2 décadas anteriores, en prácticamente 2 años, ni siquiera 2 años, ¿no? Uno diría 1 año desde que asume Felipe Ferreiro, lo desarticula. En cambio, para el caso de enseñanza secundaria, esto no era posible, porque constitucionalmente no era posible, digamos, que el Poder Ejecutivo pudiera tener incidencia en la asignación de los integrantes del Consejo. Entonces, la única forma de disputar, y esto es una hipótesis para discutir, la única forma de disputar esos cargos, digamos, al Consejo que le permitiera una mayoría, eran a través de las elecciones al Consejo. Probablemente esto es lo que haya animado, digamos, a Celia Bienas de Reyes, que ya tenía una participación, digamos, en Orpade, ¿no? Esa organización, digamos, de padres demócratas, a dar el paso de convertir esta agrupación que agrupaba a los padres y convertirlo en una agrupación de docentes. Ahora bien, ella tenía varias dudas acerca de justamente dar este paso. Esas cartas que yo dije que le había mandado a Pibel, en el fondo lo que tratan de poner en evidencia, y uno puede inferir, es que ella estaba buscando un aval, un respaldo que legitimara que Celia Reyes de Viane era una profesora que podía de alguna manera disputar las elecciones. Ella lo que no tenía era legitimidad académica. Tenía el reconocimiento político, tenía de alguna manera legitimidad política, pero no tenía la legitimidad académica, y muy probablemente estas cartas, porque varias cartas le envía a Pide, estaban buscando este respaldo. Obviamente que no tenemos los datos acerca de cuál es el desempeño electoral de esta agrupación. Probablemente le haya ido muy mal, porque como tal la agrupación desaparece en las elecciones. No obstante, esta agrupación va a permanecer a través de una audición de radio, que yo no sé, no identifiqué cuál es, supongo que es Carve, esto habría que, muy probablemente, digamos que los 3 años posteriores ella tiene una audición de Carve, una audición de radio bajo el título de Educación Democrática. Es decir que Orpade de alguna manera va a seguir funcionando, va a volver a actualizarse, no en forma inmediata, va a volver a actualizarse, y porque la estrategia electoral, digamos, no le funcionó, no obstante, no termina de desarticular, digamos, la presencia de Educación Democrática. Ella sigue insistiendo. Y de hecho, la publicación de este libro, que en el fondo este libro, ¿qué es lo que pretende ser? Pues yo lo decía, es un manifiesto anticomunista, a través del cual lo que se pretende es tratar de dar pistas para identificar justamente cómo opera el profesor sociocomunista, ¿no? Entonces ella acá en este libro lo que hace es da claves para entender supuestamente cómo opera, digamos, ¿no?, las fuerzas del comunismo articuladas, y cómo de alguna manera a través de la enseñanza, un argumento que va a utilizarse, digamos, con toda la fuerza, digamos, unos años después en la intervención y sobre todo en el golpe, ¿no?
Lo interesante en este caso es cómo aparece con esta violencia con tanto tiempo de anticipación. Esto, que es un manifiesto, lo publica en 1969, por lo tanto, ella entendía, y el grupo de gente que la debe haber apoyado para la publicación, de que esto seguía siendo un motivo de preocupación. Si bien la agrupación y la estrategia de la agrupación no funcionó, muy probablemente, digamos, la acción, digamos, de educación democrática se mantuvo, y también se mantuvo la de Orpade, ¿no? Bien, como para cerrar, porque estoy lo que entonces, resumiendo, la hipótesis que se plantearía es que lo que permite en el tiempo la subsistencia de esta agrupación, paradójicamente, es el hecho de haberse situado, digamos, como una agrupación que intenta disputar a las elecciones, pero al mismo tiempo cuestionando todos los mecanismos de representación que tenían los docentes que habían logrado para desarrollar lo que fue posteriormente la reforma del 63. Ese lugar de exterioridad, porque ellos, de alguna manera, lo que denuncia Celia Reyes de Viana y quienes la acompañaban, era que esa reforma era lo que estaba permitiendo precisamente la penetración, digamos, del comunismo en la enseñanza. Un discurso muy beligerante, por momentos muy desarticulado, muy poco claro, digamos, incluso en la sintaxis, pero con una intencionalidad política clara, ¿no? Esto de criticar fuertemente digamos, la supuesta infiltración comunista en la enseñanza, y al mismo tiempo uno diría esta cuestión de exterioridad, que de alguna manera es un movimiento político que intenta de alguna manera denunciar la presencia supuestamente de otro momento político en la educación, es como tiene un carácter paradójico, porque al mismo tiempo lo que hace posible la existencia de esta agrupación, esto es un poco lo que planteo, es la propia autonomía, pero al mismo tiempo lo que están criticando, y es que la misma autonomía, y amparado en la autonomía y la libertad de cátedra, es que fue posible, ¿no?, la infiltración comunista. Entonces ahí hay un punto que obviamente que no se logra resolver, que me parece que la agrupación tampoco lo logra resolver, y que permitiría, y me parece que eso es con esto termino, disculpen la extensión, pero con esto termino, hay un punto que hay un concepto que hasta ese momento no había aparecido, y que es el concepto de laicidad. Hasta el 67, la laicidad, los que defienden la laicidad defienden la presencia supuestamente de distintas opciones políticas en la educación, y están del lado supuestamente de la defensa de las asambleas de profesores, incluso, digamos, están plegados a estos movimientos de izquierda. A partir del 68 se va a dar un cambio muy interesante, y aquellos sectores que estuvieron vinculados, y esto hay un trabajo de tres compañeros que han venido trabajando sobre la transformación del concepto de laicidad, lo que se va a producir es una transformación del concepto, y la violación de la laicidad va a ser sinónimo de comunismo. El discurso anticomunista se va a aliar al discurso de la defensa de la laicidad en un corto periodo de tiempo, que es lo que va a pasar en el 68, y de alguna manera la ofensiva política que se va a desarrollar sobre la enseñanza va a ser, digamos, de otra naturaleza, ¿no? Ya no se va a disputar internamente, sino la única intervención posible va a ser la intervención política externa, que fue obviamente lo que ocurrió después con la intervención en el 70 de parte del Poder Ejecutivo, que desarticula el Consejo de Enseñanza Secundaria y de la Enseñanza Industrial. Muy bien. Así que... Bueno, muchas gracias.